Gerardo Tena ha sido periodista más de la mitad de su vida y ha trabajado en agencias internacionales de noticias la mayor parte de ella. Durante 4 años fue corresponsal de AFP en Cuba, donde cubrió la histórica visita del Papa Juan Pablo II a la isla, el entierro del Che Guevara y escribió sobre la situación política, económica y social cubana. Ha colaborado en distintas publicaciones y ofrecido charlas en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, la UNAM y la Universidad Iberoamericana. Y bueno, a lo largo de los años ha llenado libretas con historias que escribe a mano, y Cara de Perro es la primera obra en salir de su escritorio que ahora comparte con los lectores y que se publica bajo el sello editorial Hormiguero. Y bueno, este libro que tiene que ver mucho con la idiosincrasia mexicana y sobre todo de la Ciudad de México, todo bajo la óptica y la lente de este personaje Cerillo y en una serie de cuentos que el autor Gerardo Tena, quien va a platicar con nosotros, pues nos comparte en esta obra. Son bastantes cuentos, 197 páginas de esta obra. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Asael, muchas gracias. Pues muy contento de esta invitación a platicar sobre el libro Cara de Perro con el sello Hormiguero Editorial. Muchas gracias, Asael. Platíquenos cómo nace, cómo surge escribir esta historia de Cerillo, que bueno, está dividida en cuentos, pero pues se lee como una novela completa también. Es correcto. Bueno, nace de una necesidad de tener una catarsis. Yo sufrí en 2007 un episodio traumático que no podía contarlo porque simplemente no podía sacarlo. Entonces tuve que ir al psicólogo. El psicólogo trató de escarbar en mí, pero pues yo me había cerrado y él encontró una solución que fue que yo escribiera este episodio traumático y me dijo, escríbelo, escríbelo, y entonces me puse a escribir, escribí muchísimo, todo a mano, pero nunca escribí sobre ese episodio traumático. Pasados los meses ya podía yo comentar lo que me había pasado y cuando reviso la libreta me doy cuenta de que había unas historias pues muy buenas que tenían que ver con mi experiencia como niño en la colonia Doctores y todos los personajes que se movían en ese entorno. Yo viví en la calle de Doctor Durán, donde había una explosión de niños. Imagínate, 40 niños corriendo en la calle. Éramos, era un paraíso padrísimo porque los niños corríamos detrás de un balón, jugábamos al avión, declaro la guerra a fulanito de tal, a las escondidillas, y todo eso nos abría un mundo maravilloso. Pero al mismo tiempo era un paraíso y también un infierno, porque esa libertad tenía sus consecuencias y las consecuencias eran el abuso, ver situaciones muy complicadas, robos, asaltos, eh, en fin, un montón de cosas fuertes para un niño que yo logré, digamos, que captar en estos escritos y después ya los decidí hacerlos cuento. No es un libro autobiográfico para nada, ni nostálgico. Me baso en estos escritos sobre lo que yo viví en mi infancia, pero hago toda una ficción para contar eh, estas cuestiones de pasiones humanas. Los humanos nos mueven los deseos, los buenos y los no tan buenos. Siempre estamos movidos por el deseo de poseer más cosas, de amar a alguien, de ser amados, deseos que saltan a la lujuria, o deseos que te empujan a matar a alguien, a robarle. Entonces, lo que hago en este libro es poner
en estos personajes a los que yo conocí, ponerles estos deseos. Efectivamente, como bien nos comparte que pues no solamente está pues basada pues en experiencias suyas, sino que también, pues sí, obviamente son cuentos ficcionados que abarcan diversas temáticas. Y a mí me llamó mucho la atención que los cuentos van hilados uno a otro, ¿no? Y de manera que nos va llevando de la mano este personaje Cerillo, que puede ser cualquier ciudadano, cualquier, pues, joven, jovenzuelo adolescente de la Ciudad de México, de la colonia Doctores, como bien lo menciona, ¿no? Es decir, es parte de nuestra idiosincrasia toda esta historia, ¿no? Que empieza a contar él, pues desde prácticamente que nació. Sí, pues mira, Asael, las historias están ligadas sobre todo el primer cuento con el segundo, el tercero con el cuarto, el quinto con el sexto. No necesariamente lo tiene que saber el lector, pero se va a dar cuenta porque personajes que aparecen en la primera historia aparecen de otra forma en la segunda. No es una continuación, sino yo le llamo historias espejo. Y al final eh, logro hacer un mosaico que tiene una coherencia narrativa y se puede leer como una novela fraccionada en 30 historias. O bien el lector decide leerlo cuento por cuento y va a encontrar una historia completa en cada cuento. Y puede complementarlo o no, digamos, el primero con el segundo. Hay esa relación y hay un cierto juego. Es decir, a mí me gustó escribir y es una cuestión no tan fácil, pero me gustan los retos y dije, ¿cómo hago para que eh, personajes de la primera historia aparezcan en la segunda historia cuando eran personajes secundarios, ¿no? Pero ahora aparecen como protagonistas. Y así se va construyendo todo este entramado para que el lector lo disfrute, lo sufra, lo goce, se ría, porque estas historias me han comentado, me comentó un lector, me mandó una grabación y me dijo que lo había yo subido a un carrito de la montaña rusa de emociones. Me explicaba, de repente me siento, me enoja algunas narraciones, otras me apasionan porque hay cuestiones de amor, el amor infantil, pero también hay cuestiones brutales o hay cosas con sentido del humor y otras esperanzadoras. Entonces me dice, leer Cara de Perro fue haberme subido a un carrito de la montaña rusa llena de emociones. Y es así como se conforma todo el libro. Me llamó mucho la atención también que, bueno, ahorita que nos explica esta parte del libro, de esas 30 historias, es una novela, un libro, pues muy visual también, ¿no? Y vemos parte de este trabajo en las ilustraciones de Kobe Tena. Sí, pues gracias por la pregunta, Sael. Fíjate que yo siento, yo soy un escritor novel con B corta, ojalá fuera novel con B larga, pero soy novel y siento que la literatura se hace de manera colectiva. En primer lugar, porque los escritores nos inspiramos de otros escritores, nos inspiramos de la realidad, de lo que nos cuentan otras personas, del cine. Y eh, en este libro participó mi hijo, que es diseñador, y él me hizo las ilustraciones. Otras personas, como la maestra Elena de Aro, me ayudó a leer las historias, porque yo soy muy, lo voy a decir en el buen sentido, soy muy exquisito
porque quiero que el libro, la literatura suene bien. Entonces, esta maestra me leía en voz alta y yo iba escuchando si había una cacofonía, si abusaba de las metáforas o del oxímoron, o si tenía algunas rimas involuntarias, entonces yo lo iba corrigiendo. Y por eso quiero decir que es colectivo, porque participó mi hijo, él también lo leyó y me hacía algunas observaciones, la maestra Elena de Aro, y por supuesto, mi gran profesor Alejandro Paniagua, quien me dirigía en cuestión de las voces. Sin spoilearle al lector tanto las historias y que él mismo se adentre en ellas, habrá quizá una continuidad de Cara de Perro. ¿Qué ha pensado después de Cara de Perro? Bueno, después de Cara de Perro, fíjate qué interesante tu pregunta, porque cuando puse el título de Cara de Perro, algunas personas dijeron, quiero comprar tu libro porque se lo quiero regalar a mi hijo. Tú sabes, ahora hay un amor tremendo por los perros, lo cual está muy bien, pero mucha gente me dijo, es que se lo voy a comprar a mi hijo. Y le dije, no, no es un libro para niños, es un libro para adultos, que habla sobre un niño, que es imprescindible que los adultos nos demos cuenta del daño que podemos hacerle a los niños con algunas de nuestras acciones u omisiones. Entonces, me quedé en deuda con varios amigos, incluso amigos niños que tengo aquí en donde yo vivo. Y pues en la pandemia, los niños que jugaban aquí, que son muy poquitos, me dieron la idea de hacer un libro. Entonces, escribí una novela escrita para los niños y con eso sacarme la espinita de que Cara de Perro no es para niños. Y no sé si Cara de Perro vaya a tener una continuidad, pero en estos días he estado pensando que, tú sabes, yo me inicié como periodista y como periodista tienes muchas vivencias y estaba pensando en que puedo escribir un libro, que ya tengo incluso el título en la cabeza, eh, sobre ciertas cosas, anécdotas, historias que viví como periodista y como persona también. Entonces, a lo mejor no podría ser una continuación de Cara de Perro, pero sería otro tipo de historias, igual cuentos cortos y a lo mejor relacionados o no en este mecanismo que yo llamé cuentos espejo. Sin duda será interesante las historias de Gerardo Tena, de la pluma narrativa y periodística, siempre es interesante. Ya hay pues sin duda ya hay varios lectores ahí que ya se han acercado a Cara de Perro y pues invitar al público a que lo haga. Eh, a partir de esto, ¿tendrá usted encuentros con el público lector? Pues ya hubo un encuentro por Zoom en el 2021, pero estábamos en plena pandemia, así que no pudo ser presencial. Y por fortuna, en días pasados, el 2 de diciembre, presenté el libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y pues estuvo muy padre asistir como autor, estar ahí firmando libros. Me entrevistaron unos niños que fue algo muy, muy chistoso, muy, muy padre. Entonces sí he tenido ya interacción con los lectores. No todos los lectores eh, me hacen buenos comentarios, lo cual es muy bueno. O sea, los libros, hay libros para lectores, hay lectores para libros. La cuestión aquí y lo importante es que leamos.
Si el libro no nos gusta, lo podemos dejar a un lado. Y si nos gusta, pues hay que leerlo y hay que recomendarlo, que eso es lo mejor que puede pasar. Pues vamos a estar atentos, Gerardo, a los futuros proyectos. Algo que quiera agregar, anexar. Y bueno, ahora están las redes sociales también y seguramente el doctor va a querer más información, ya sea de usted o del libro. Sí, muchas gracias. Bueno, dos cositas rápidamente. Una, quien se quiera acercar a Cara de Perro puede meterse a Spotify o a la dirección de frecuencia.tv, donde están colocados 8 podcasts. De las 30 historias, hemos grabado 8 con actrices, con personas importantes del doblaje en México, con Laura García Arroyo, la conductora de La Dichosa Palabra, y otras personas. Incluso yo presté mi voz para una de las historias. Entonces, quien, digamos, que tenga la duda, ay, compraré ese libro, o ¿no? Puede escuchar algunas de las historias en Spotify, está como Cara de Perro. La segunda cosa es que el libro está a la venta en la mayoría de las librerías, en Gandhi, en El Sótano, El Péndulo, en Gonville, y lo pueden adquirir también por Amazon. No es un libro digital, es un libro impreso, es una impresión muy bonita, la verdad, con un papel muy amigable, la letra es bastante bien leída, o sea, se antoja leerlo.